usted pueda recibir corrección o reprensión de su esposa, tómelo como algo bueno y sométase en humildad interna a esas palabras que su esposa le da. No sienta rebelión contra lo que su esposa pueda decirle y no sienta resentimiento, porque si hay alguien que nos conoce como esposos, ¿quién cree que es? Pues nuestra esposa. Ella sabe perfectamente, antes de que hagamos algo, inclusive ella sabe lo que vamos a hacer, ¿no? Nos conoce bien y pues tenemos que hacer eso, no confrontar, y cuando ella nos hable en amor, usted y yo tenemos que ver esto como una bendición. Esto es algo que habíamos visto antes de que entráramos a los otros mensajes, y esto fue parte de lo que vimos al final. Pero bueno, eso es lo que hace que el hombre de Dios sea lo que Dios quiere en su hogar. No un hombre solamente que trata de dirigir una familia con muchas dificultades, sino un hombre también que escucha cuando su esposa le exhorta, le corrige. Porque muchas veces para nosotros como esposos, nuestra esposa se convierte en nuestra segunda ¿qué? Mamá. ¿Sí o no? Y entonces parece que ella tiene un hijo mayor, orejón, ¿no? Por decir. Orejón, porque ya cuando nos vamos haciendo más grandes, las orejas ¿qué hacen? Crecen. Y entonces otro niño rejego en familia, que es el esposo, y tiene que escuchar a su esposa. Cuando usted muere a sí mismo, porque es parte de lo que la palabra de Dios nos invita a negarnos a nosotros mismos, la manera en que debemos hacerlo, una de las maneras de renunciar o de negarnos a nosotros mismos es también cuando nosotros debemos de amar a nuestras esposas de tal manera como Cristo que amó a la iglesia. Es lo que estamos subrayando. 5:25 ¿de qué? De Efesios, ¿no? Ahora, ¿cómo la amó? Amor primer tipo de amor que vemos aquí, amor sacrificial. ¿Cuál es el amor sacrificial? Bueno, el amor sacrificial es el que demanda morir ¿a quién? A uno mismo. No es fácil, especialmente si usted es una persona fuerte, joven, segura, una persona que confía en sí mismo, una persona capaz, una persona que le va bien, que tiene cierto éxito, una persona inteligente, una persona sabia, una persona respetada por muchas personas. El negarse constantemente a usted mismo es un desafío espiritual y es un desafío grande. Por eso Dios nos llama a esto. Eso es lo que Dios nos pide. Y cuando usted tiene un ambiente de amor y de abnegación a nosotros mismos, usted crea entonces la atmósfera más adecuada para usted y su esposa. Cuando usted no es un viejo cabezón, ¿me explico? O sea, necio, testarudo, sino que es un hombre que sabe qué, escuchar. Y si alguien puede corregirnos es ella, y lo hace de manera correcta, sin exhibirnos, ¿me explico? Sin avergonzarnos, sin ridiculizarnos o burlarse de nosotros. No, eso no debe ser la esposa. Pero cuando ella nos llama y nos dice, oye, tus palabras o esto que hiciste no es correcto, y te lo digo porque te amo, entonces esto es sabio e inteligente, y usted tiene que amar a su esposa a pesar de que ella lo corrija. ¿Sí? Ahora, no solamente debe ser un amor sacrificial, sino un amor purificador. Es muy importante entender esto,
Debemos amar, sí, dice el texto del 25, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo ¿por quién? Por ella. Pero ahora yo quiero el ¿para qué la amó? ¿Para qué la ama? ¿Cuál es el propósito de amar, de que Dios haya amado a su iglesia? Ve el ¿para qué? Versículo 26, santificarla, para santificarla, habiéndola ¿qué? Purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Verso 27, a fin de que presentarla a sí mismo una iglesia, o presentársela a sí mismo, perdón, una iglesia gloriosa, que no tuviese que mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fue que santa y sin mancha. A ver, hermanos, yo quiero que se imagine esto que está diciendo Jesús y que trate de dibujarlo. Recuerden que es algo que me gusta. Yo creo que me debía haber llamado en lugar de Max Paul Roche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la imagen aquí que se presenta es una imagen muy linda, muy hermosa, como está hablando acerca de la iglesia. Él la ama, Cristo amó a su iglesia con un amor sacrificial, que es el negarse, ¿sí me explico? A sí mismo. Pero también está hablando de un amor purificador. Segundo tipo de amor hacia la esposa. Un amor que se sacrifica, pero un amor que busca ¿qué? Purificarla. ¿Sí? Él ama a su iglesia lo suficiente como para que ella sea limpiada. ¿Qué significa esto? Significa que Él busca la pureza de la iglesia. Él quiere que la iglesia se vea, dice este versículo, en toda su gloria. Mire, vea el versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia, y el griego, ¿qué dice el griego? Ahí trae su Biblia en griego, endoxón. Esto es gloriosa. Esto significa en todo su esplendor, lo más hermosa que pueda verse. ¿Sí? Esta es la palabra griega que dice. Lucas 7:25 lo puede traducir de una forma también similar. En Lucas 7:25 nos dice vestidura preciosa. Está hablando del alma del creyente. Pero podemos entonces llamarlo vestida de hermosa manera, elegante, ¿cómo se viste una reina, hermanos? ¿Se han visto ustedes las reinas o no? ¿No? Pero no solo eso, no solo el vestido, es la manera que se ve completa, desde su postura. Para ser reina, hermano, no crea que usted, no, se tiene que tomar ciertas lecciones de cómo que pararse, caminar, verse, la manera de arreglarse, todo su maquillaje, el tratamiento que hay de su piel, ¿no? O sea, no crea que así son, no es María Mercedes, hermanos, ¿no? ¿Sí? O sea, es toda un proceso tan genuino de todas las reinas que han existido, desde las reinas de la antigüedad, que pasaban por muchos procesos de aceites, de lociones, de baños, ¿sí? Su vestidura era una vestidura única, ¿sí? Con piedras muy finas y preciosas. Toda ella era un esplendor, era una reina, era algo que impresionaba, ¿sí? Y esta es la manera en que Dios quiere ver ¿a quién? A su iglesia, ¿sí? De una forma esplendorosa, es lo que dice. Ahora, la belleza como la de Cristo es en realidad la misma belleza que Dios está deseando ¿para quién? Para su esposa, para su esposa. Y me recuerdo cuando cantábamos, la belleza de qué? De mi Señor, nunca sé qué, se agotará. Nuestro Señor es bello, y cantábamos cuán hermoso es que es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Nuestro Señor es majestuoso, es grande, es perfecto. Y si nuestro Señor es así, pues ¿cómo debe de ser su esposa? Igual, impresionante, majestuosa. Y por eso Él quiere entregarla sin qué, sin mancha, sin arruga. Y Él busca purificarla, ¿sí? Mostrarla con toda
la mejor forma en la que ella se pueda ver. Entonces, la belleza de Cristo, la belleza de la pureza, el esplendor de la santidad y de la virtud, y ahí subraya el texto sin mancha. Esto significa sin arruga o falla. En el griego la palabra es rutis, arruga. Cuando Cristo toma a su iglesia para hacerla su esposa, entrega Él su vida por ella, y después Él busca su pureza. Entonces primero Dios, primero el Señor se sacrificó por ella, ¿sí o no? Pero ahora busca ¿qué? Purificarla, santificarla. Debemos hacer todo, entonces, ahora va la lección para nosotros, hermanos. Debemos hacer todo lo que podamos para guiar a nuestra esposa, guiarla a la santidad y a la pureza. En Juan 13, Jesús nos dice algo muy importante. Por favor, vaya usted a este pasaje, Juan 13, usted lo recuerda. El Señor Jesús está ¿con quién? Con sus discípulos, en Juan capítulo 13. Y está en el momento, a ver, ¿todos me siguen o no? ¿Están ahí en sus Biblias? Quisiera que usted tuviera este pasaje de Juan 13, capítulo 13, y estoy en el versículo 10. Pero el título de este capítulo Juan, el capítulo 13, es que Jesús lava los pies de sus discípulos. Y Jesús está diciéndole en el versículo 13, en el versículo 10, perdón, ¿a quién? A Pedro. Dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita ¿qué? Sino lavarse los pies. Pues está todo ¿qué? Limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. A ver, aquí me detengo. La idea para la cultura en ese momento es muy sencilla. Y muy hermosa como enseñanza para nosotros. En el Oriente, en ese tiempo, el hombre se bañaba de manera muy minuciosa. Y se bañaba nada más, como usted y yo, una ocasión al día. Pero durante el resto del día, ¿qué se lavaba únicamente? Los pies. Yo diría que, obviamente, intrínsecamente, ¿cómo se lava los pies? ¿Con qué se lavaban los pies? Pues con las manos, ¿me explico? Entonces se lavaba tanto las manos y los ¿qué? Y los pies. Ni modo que nomás se metiera los pies y se los lavara solitos con los dedos, ¿eh? Pudiera quizás hacerlo así, pero no, las manos y los pies. Usted es como nosotros generalmente, pues cuando vamos a comer, nomás nos lavamos ¿qué? O quién se anda lavando los pies o la cabeza. Bueno, no es que haya estado en un lugar donde quizás se ensució, ¿me explico? Pero fuera de eso no se lava más que las manos, ¿sí? Bueno, pues ellos se lavaban únicamente los pies. Por eso el Señor Jesús se fija, el que está limpio solamente tiene que limpiarse ¿qué? Los pies, ¿sí? Ahora, entendiendo esto, a partir de esto aprendemos que como creyentes, cuando venimos a Cristo, fuimos bañados, fuimos limpiados. Pero conforme caminamos en este mundo, nos llenamos de lodo, de polvo, de suciedad, únicamente ¿qué? Los pies. Está hablando de esa manera figurada. ¿Fuimos limpios en el momento de que creímos o no fuimos santificados? Hechos santos, ¿sí o no? Justificados. Sí. Delante de Dios, hermanos, usted hoy, ahorita, si ha puesto su fe en Cristo, ¿cómo lo ve Dios? Santo. Santo. Pero en este caminar usted nos ensuciamos. Y por eso diariamente, ¿qué hacemos, hermanos? Limpiamos los pies. No, pero lo que hacemos es oramos y pedimos ¿qué? Perdón. ¿Sí? ¿Me explico? No se quite usted los pecados lavándose. No, pues si no, algunos de aquí creo que tendrían que estar todo el tiempo en el baño, ¿verdad? O tendríamos que estar totalmente en el baño. Bueno, no. Lo que hacemos es cuando pecamos le pedimos ¿qué? A Dios perdón y decimos Señor, perdóname. A través de eso
nos confesamos, y si confesamos, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonarnos. ¿Sí? 1 Juan nos dice eso. Bueno, entonces, cuando venimos a Cristo, fuimos limpios, pero conforme caminamos, nos llenamos o nos ensuciamos y necesitamos una limpieza continua. Quien dice que en esta vida, hermanos, en este día no pecó, mentiría, ¿verdad? Pues a menos que se haya quedado dormido todo el día, y yo diría, pues pecaste por flojo, también, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que, y dormir o la holgazanería, también es que, es pecado. Ahí les hablan a los que duermen mucho. No están, ¿verdad? Bueno, están dormidos, entonces no los despiertan, ¿verdad? No, ya se despertaron los que están allá arriba, perdón. No es cierto. Entonces, sí tenemos que tener cuidado de esto. Pero obviamente nos ensuciamos, y los que estamos en Cristo, entonces somos purificados todo el tiempo, y tenemos que ser limpiados todo el tiempo, y tenemos que ser perdonados, ¿qué? Todo el tiempo. Fuimos perdonados en el momento que creímos de nuestros pecados, ¿qué? Pasados, presentes y futuros. Pero constantemente estamos siendo ¿qué? Perdonados. Y por eso todos los días le pedimos a Dios que perdón por nuestros pecados. Ahora vayan rápidamente a Juan 15, por favor. Juan 15, verso 3, denle la vuelta, por favor, ahí a su Biblia. Está hablando de la vid verdadera, Juan 15, ¿sí? Sí. Dice, ya vosotros estáis como limpios. ¿Por medio de qué? La palabra que os he hablado. Entonces, a ver, hermanos, ya hubo una limpieza cuando creímos y fuimos limpios por la palabra, pero también se lleva a cabo constantemente como una planta, hermanos. ¿Qué necesita una planta, hermanos? ¿Ser qué? Regada. Sí, regada, pero usted la riega mucho. No es cierto. Usted necesita ser ¿qué? Podado. ¿Sí? Cortaditos. ¿Sí? Esto es importante. Ya, hubo una limpieza, pero tenemos que ser podados para mantenernos como limpios. Esto es lo mismo que nos dice el versículo 26. Ahora regresamos a Efesios 5. No perdió su texto. 5:26, por favor, todos. El 26. Para santificarla, habiéndola ¿qué? Purificado en el lavamiento del agua. ¿Por medio de qué? La palabra. Ahora, hermanos, les hablo a los hermanos aquí, casados o casaderos. ¿Qué tenemos que hacer? Si va a hacer algo usted por su novia actual o por su esposa, pues actual, no podría ser la de esposa, ¿verdad? A ver, hermanos, si va a hacer algo por ella, ¿qué tiene que hacer? Exponerla ¿a qué, hermanos? A la palabra de Dios. Si usted ama a su esposa o a su novia, ¿qué tiene que hacer? Traerla. No va a pasar como muchos hermanos luego me dicen, sí, mi esposo me dijo que viniera, y él, no, pues él me dijo que viniera. No, él tiene que ¿qué? Que venir con ella. ¿Sí? Entonces ella tiene que ser expuesta a la palabra para que ella la escuche, ¿sí? La medite y la aplique en su vida. Para que sea ella limpiada constantemente, diariamente o rutinariamente, para que pase lo que nos dice Juan 15:2, porque, mire, vean lo que dice Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quita. Y todo aquel que lleva fruto, ¿lo qué? Lo limpia, para que lleve ¿qué? Más fruto. Entonces, hermanos, cuando estamos con Él es el que nos limpia para que demos más ¿qué? Más fruto. Esto es una verdad impresionante y muy cierta y de mucha bendición. Él toma todo pámpano. Todo pámpano es todo fruto en nosotros.
todo lo de nosotros y lo limpia para que podamos dar más fruto. Entonces, a ver, hermanos, aquí Dios quiere que seamos purificados. Y esta purificación la lleva a cabo por medio de su palabra. Y el marido, cada hombre, cada varón, debe desear que su esposa sea ¿qué? Limpia. Que su vida y su corazón y su alma estén limpias ¿de qué, hermanos? De pecado. Ahora, ¿cómo lo hace? Pues exponiéndola constantemente a la palabra de Dios. Ahora, hermanos, yo lo he repetido mucho. ¿Quién es el profeta en el hogar? El esposo. Él es el que Dios usa o debería usar primordialmente para dirigir ¿a quién? A la familia. ¿Sí? Dirigir el hogar. Y por lo tanto, él debe de traer a la palabra de Dios a su esposa para que la escuche, para que sea limpiada, para que sea purificada. Y lo hemos repetido este pasaje muchas veces. Juan 17:17, ¿cuál es? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, ¿cómo tiene que ser limpiada una esposa? Que obviamente aplica también para el esposo. Tiene que ser limpiada en su corazón y ¿en qué? Y en su mente. Entonces, un esposo tiene que asegurarse de nunca guiar a su esposa a ningún pecado. Nunca le exponga a cosas malas, impías, a la iniquidad. No la lleve a las cosas que la van a tentar. No la lleve a actividades, formas de entretenimiento que la expongan a ella, a sus sentimientos, a sus deseos, o a tener deseos que pecaminosos. Otra cosa más, hermanos, no hagamos irritar ¿a quién? A nuestra esposa. No causemos amargura en ella para que caiga en tentación y ella termine pecando. ¿Cómo? Enojándose. A ver, ¿un esposo sabe lo que le molesta a su esposa o no? Sí, sí lo sabe. ¿Sí? Lo sabemos, ¿no es cierto? ¿Sabe qué palabras o qué recuerdos la van a traer qué? ¿Cómo lastimarla? ¿Cómo herirla? ¿Sí? Pero ojo, así como usted sabe qué cosas la lastiman y la hieren y la humillan o la amargan, saben cómo va a reaccionar su esposa, ¿sí o no, hermanos? Así que si usted se lo avienta y le dice esas cosas, usted ya sabe a qué se atiende, ¿no? Porque usted andaba de buscón, ¿no? Y entonces ya sabe. Hermano, tenga cuidado, no hagamos eso. Si usted busca la pureza de ella, la santidad de ella, que ella sea una mujer santa, sin mancha, sin arruga, que sea limpiada, irreprensible, entonces nunca la lleve a lo que pueda producir en ella algún deseo, algún sentimiento de pecado. No la exponga y no provoque en ella nada que pueda tentarle. Debemos traerla constantemente a la palabra de Dios y podemos hacerlo de muchas formas. Formas sencillas, hermanos. Asegúrese que venga a la iglesia con usted para oír la palabra y que ella esté junto a usted. ¿Sí? Asegúrese de que tenga la oportunidad de estar en algún estudio bíblico, que pueda estar expuesta a un grupo de mujeres, o que lea algún libro, un libro que pueda confrontarle a ella, que pueda desafiarle a ella, que pueda ser de bendición para ella. ¿Sí? Usted tiene que hacer esto como esposo. Asegúrese que ella tenga formas para que sea alentada su vida, que pueda seguir el testimonio de una mujer, que pueda recibir el testimonio de alguien, el consejo de alguien bíblico, y que pueda ayudarle. Es muy triste, hermanos, y voy a terminar con esto. Cuando algún varón,
algún esposo llega a la situación que dice, mi esposa se fue, me dejó, no sé qué pasó. A ver, hermanos, cuando dice no sé qué pasó, por favor, ¿usted cree que no sabe lo que pasó? Si se lo estuvo diciendo 30,000 veces, ¿no? Y él dice, no, es que no sé qué pasó. No se haga. Es una situación que usted fue permitiendo. Cosas que usted fue dejando de hacer. Que no fue cuidadoso, que no fue observador, que no quiso escuchar. Y que usted permitió. Y quizás se fue ella, y sí, quizás se fue con otra persona. Y es muy lamentable. Eso es un resultado de un patrón largo, porque el pecado, hermano, se va desarrollando, ¿no? El pecado comienza con pequeñas cosas que se van haciendo grandes cosas, y va creciendo hasta que finalmente termina así. Entonces, yo termino preguntándole hoy a nosotros como hermanos, ¿qué es lo que hemos estado haciendo para discipular a nuestra esposa y cuidar que esto no suceda? Porque eso es el liderazgo que un hombre, un varón, un esposo debe tener como coheredero, y ver a nuestra esposa como alguien que es igual a nosotros, y que es una coheredera también de la herencia de Cristo. ¿Qué hemos hecho para fortalecer a nuestra esposa espiritualmente? Traerle la enseñanza sana de la palabra, exponerle las verdades de la Escritura, llamarla a la pureza, que ella nunca pueda ser llevada a tentación, no colocarla en una posición donde ella pueda caer en debilidad. Esa es otra razón, y termino con esto, por la que me preocupa, hermanos, y por la que se insiste, hermanos, que las mujeres no debiesen de trabajar. Porque cuando ellas trabajan en una oficina o en algún otro lugar, son expuestas, hermanos. Donde hay otros hombres, hermanos, que buscarán en ella algo, ¿sí? Y se expone esto. Y entonces su esposa, cuando va y se arregla y va a alguna oficina o a algún lugar, pues ella es codiciada, ¿me explico? Y es parte de los motivos que pues son que lo mejor, yo creo que sé que es difícil, pero en la medida de lo posible, que el esposo sea el sustento de la casa y que ella pueda estar en casa criando hijos fuertes espiritualmente. No siempre se puede, pero a lo mejor su jornada laboral que estar un poco más corta y que se exponga menos tiempo, ¿me explico? A largas jornadas donde ella tiene que convivir con hombres impíos, ¿me explico? En un contexto de mucha maldad, y ella pueda verse o ser tratada, ofendida, presionada, ¿sí? Esto es muy lamentable. Entonces concluyo, hermanos, ¿por qué exponer a nuestra esposa a este tipo de situaciones? ¿Sabe lo que el Señor hizo constantemente con su iglesia? Y palabras que están en la palabra de Dios: salir. ¿Sabe qué significa iglesia, hermanos? Lo hemos repetido. ¿Qué significa iglesia? ¿Llamados de dónde? Afuera. Nosotros tenemos que salir ¿de dónde, hermanos? De este entorno del pecado, de este entorno, y salir. Porque estamos en el mundo, pero ¿qué? Pues no somos del mundo. Entonces tenemos que apartarnos y no tocar lo que, hermanos, lo inmundo, a separarnos. ¿Qué significa santo, hermanos? Apartados, separados, y así tenemos que mantenernos. Entonces nuestro Señor siempre está tratando de sacarnos como iglesia de este mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
¿Por qué? Porque él conoce el daño de las cosas, sabe que la amistad con el mundo es enemistad ¿con quién? Con Dios. Es lo que dice Santiago. Entonces el Señor siempre está tratando de sacarnos, de apartarnos y no permitir que la influencia de este mundo golpee a nuestras vidas. Repita conmigo Romanos 2:12. No os conforméis que a este siglo, sino transformados por medio de la renovación. Hermanos, oremos por cada esposo y cada esposa, por cada familia. Necesitamos cuidar como esposos a nuestra esposa y buscar que ella, amarla en sacrificio y amarla para que ella sea, ¿qué, hermanos? Purificada y santificada. Y ella pueda verse de manera como, hermanos, esplendorosa, bella. ¿Sí? Esto es lo mejor que puede hacer un esposo por ella. Dios le bendiga, hermano.